Hola, estás escuchando audiolecturas espontáneas. Los libros no pueden ser un privilegio. Hoy quiero compartirles el capítulo El capitalismo y lo real del libro de realismo capitalista de Mark Fisher, que creo que puede ser un gran acercamiento a su pensamiento, que es como lo más troncal de lo que plantea. Capítulo 3. El capitalismo y lo real. Realismo capitalista no es una categoría de nuevo cuño. Ya la han utilizado un grupo de artistas pop alemanes y también Michelle Judson en su libro Publicidad. La persuasión incómoda, de 1984. En ambos casos como una referencia paródica al realismo socialista. Mi empleo del término, no obstante, apunta a un significado más expansivo, incluso exorbitante. A mi entender, el realismo capitalista no puede limitarse al arte o al modo casi propagandístico en el que funciona la publicidad. Es algo más parecido a una atmósfera general que condiciona no solo la producción de cultura, sino también la regulación del trabajo y la educación, y que actúa como una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción genuinos. Si el realismo capitalista es así de consistente y si las formas actuales de resistencia se muestran tan impotentes y desesperanzadas, ¿de dónde puede venir un cuestionamiento serio? Una crítica moral del capitalismo que ponga el énfasis en el sufrimiento que acarrea únicamente reforzaría el dominio del realismo capitalista. Con facilidad pueden presentarse la pobreza, el hambre y la guerra como algo inevitable de la realidad, y la esperanza de que se acaben estas formas de sufrimiento como un modo de utopismo ingenuo. Solo puede intentarse un ataque serio al realismo capitalista si se lo exhibe como incoherente o indefendible. En otras palabras, si el ostensible realismo del capitalismo muestra ser todo lo contrario de lo que dice. No hace falta decir que lo que se considera realista en una cierta coyuntura en el campo social es solo lo que se define a través de una serie de determinaciones políticas. Ninguna posición ideológica puede ser realmente exitosa si no se la naturaliza, y no puede naturalizársela si se la considera un valor más que un hecho. Por eso es que el neoliberalismo buscó erradicar la categoría de valor en un sentido ético. A lo largo de los últimos 30 años, el realismo capitalista ha instalado con éxito una ontología de negocios, en la que simplemente es obvio que todo en la sociedad debe administrarse como una empresa. El cuidado de la salud y la educación inclusive. Tal y como han afirmado muchísimos teóricos radicales, desde Brecht hasta Foucault y Badiou, la política emancipatoria nos pide que destruyamos la apariencia de todo orden natural, que revelemos que lo que se presenta como necesario e inevitable no es más que mera contingencia, y al mismo tiempo que lo que se presenta como imposible se revele accesible. Es bueno recordar que lo que hoy consideramos realista alguna vez fue imposible. Las privatizaciones que tuvieron lugar desde la década de 1980 hubieran sido impensables apenas una década atrás. El paisaje político y económico actual, con sus sindicatos alicaídos y sus infraestructuras y ferrocarriles desnacionalizados, hubiera parecido inimaginable en 1975. Inversamente, lo que parece realizable hoy es considerado apenas una posibilidad irreal. La modernización, observa Badiou con amargura,
es el nombre para una definición estricta y servil de lo posible. Estas reformas tienen el objeto excluyente de hacer que lo que alguna vez fue practicable se vuelva imposible, mientras se vuelve susceptible de lucro para la oligarquía dominante lo que antes no lo era. En este punto puede ser útil introducir una distinción teórica elemental del psicoanálisis lacaniano, a la que Zizek le ha dado mucha validez y actualidad. La diferencia entre lo real y la realidad. Como explica Alenka Subpaksik, la postulación de un principio de realidad por parte del psicoanálisis vuelve sospechosa toda realidad que se presente como natural. El principio de realidad, escribe Subpaksik, no es una especie de vía natural al conocimiento relacionada con la manera de darse las cosas. El principio de realidad está mediado ideológicamente él mismo. Hasta podría decirse que constituye la forma mayúscula de la ideología, al ser la ideología que se presenta como puro hecho empírico, o biológico o económico, como una pura necesidad que tenemos a percibir, justamente como no ideológica. Y es en este punto donde deberíamos estar especialmente alertas al funcionamiento de la ideología. Para Lacan, lo real es aquello que toda realidad debe suprimir. De hecho, la realidad se constituye a sí misma gracias a esta represión. Lo real es una X impávida a cualquier intento de representación, un vacío traumático del que solo nos llegan atisbos a través de las fracturas e inconsistencias en el campo de la realidad aparente. De manera que una estrategia contra el realismo capitalista podría ser la invocación de lo real que subsaye a la realidad que el capitalismo nos presenta. La catástrofe ambiental es un real de este tipo. Es cierto que en un determinado nivel podría parecer que los temas ecológicos no son nada parecidos a un vacío irrepresentable para la cultura capitalista. El cambio climático y la amenaza del agotamiento de los recursos no son temas reprimidos en lo absoluto. Están incorporados en la publicidad y el marketing que nos bombardea a toda hora. Lo que este tratamiento de la catástrofe ambiental demuestra es la fantasía estructural de la que el realismo capitalista depende entero. La suposición de que los recursos son infinitos, de que la tierra no es más que una piel de serpiente de la que el capital podría desprenderse sin problemas, y que en el fondo todo podría resolverlo el mercado. En última instancia, Wally presenta una versión de esta fantasía, la idea de que la expansión infinita del capital es posible, de que el capitalismo puede proliferar incluso sin la mediación del trabajo. En la nave en la que la humanidad vive fuera del planeta, Axiom, los robots hacen todo el trabajo. El agotamiento de los recursos terrestres parece ser apenas una falla temporaria del sistema, y que después de un necesario periodo de recuperación, el capital mismo puede volver a insuflar vida en el planeta, darle forma a su paisaje y recolonizarlo. Sin embargo, la catástrofe ambiental aparece en la cultura capitalista solo como una forma de simulacro. Sus implicaciones reales son demasiado traumáticas para que el sistema pueda asimilarlas. El significado de las críticas ecologistas es que el capitalismo, lejos de ser el único sistema político-económico viable, es el que está poniendo en riesgo la misma existencia de un medio ambiente habitable por el ser humano. La relación entre el capitalismo y el ecodesastre no es de la coincidencia ni de accidente. La necesidad de un mercado en expansión constante y su fetiche con el crecimiento
implican que el capitalismo esté enfrentado con cualquier noción de sustentabilidad ambiental. Los temas de la ecología, no obstante, se han convertido efectivamente en una zona de debate, un espacio cuya politización se pelea día a día. Por eso, en lo que sigue, preferiré detenerme en otras dos aporías del realismo capitalista que todavía no han sido politizadas al mismo nivel. La primera es la aporía de la salud mental. Es un caso ejemplar de la operatoria del realismo capitalista, que insiste en que la salud mental debe tratarse como un hecho natural, tanto como el clima. Aunque acabamos de ver que el clima ya no es un hecho natural, sino un efecto político-económico. En las décadas de 1960 y 1970, la política y la teoría radicales, Laing, Foucault, Deleuze, Guattari, etc., formaron una coalición a propósito de cuadros mentales extremos como la esquizofrenia y argumentaron, entre otras cosas, que la locura no es una categoría natural, sino política. Lo que necesitamos ahora es una politización de aquellos desórdenes en apariencia mucho más normales. Y justamente es su normalidad lo que debería llamarnos la atención. En el Reino Unido, la depresión es hoy en día la enfermedad más tratada por el sistema público de salud. En su libro, The Selfish Capitalist, Oliver James afirma de manera convincente que existe una correlación entre las tasas crecientes de desorden mental y la variante neoliberal del capitalismo que se practica en países como el Reino Unido, los Estados Unidos y Australia. En línea con el razonamiento de James, me propongo afirmar que es necesario volver a discutir el problema creciente del estrés y la ansiedad en las sociedades capitalistas de la actualidad. Ya no debemos tratar la cuestión de la enfermedad psicológica como un asunto del dominio individual cuya resolución es de competencia privada. Justamente, frente a la enorme privatización de la enfermedad en los últimos 30 años, debemos preguntarnos: ¿cómo se ha vuelto aceptable que tanta gente, y en especial tanta gente joven, esté enferma? La plaga de la enfermedad mental en las sociedades capitalistas sugiere que más que ser el único sistema social que funciona, el capitalismo es inherentemente disfuncional y que el costo que pagamos para que parezca funcionar es en efecto alto. La otra aporía que deseo subrayar es la de la burocracia. En sus ataques clásicos al socialismo, las ideologías neoliberales deleznaban la burocracia que condujo a las economías controladas de arriba abajo a la esclerosis y la ineficiencia generalizada. Con el triunfo del neoliberalismo se suponía que la burocracia quedaría definitivamente obsoleta y se convertiría en una especie de vestigio irredento del pasado estalinista. Sin embargo, esta pretensión contradice la experiencia de la mayor parte de las personas que trabajan y viven en el capitalismo tardío, y que estarían dispuestas a afirmar con convencimiento que la burocracia sigue siendo muy importante en su cotidianidad. Es que, en lugar de desaparecer, la burocracia ha cambiado de forma. Y esta nueva forma descentralizada le ha permitido proliferar. La persistencia de la burocracia en el capitalismo tardío no significa en sí misma que el capitalismo no funciona. Más bien, lo que sugiere es que la forma efectiva en la que el capitalismo funciona es muy diferente de la imagen que presenta el realismo capitalista. En buena medida, he preferido concentrarme en los problemas de la salud mental y la burocracia porque los dos tienen un fuerte ascendente sobre un área de la cultura
que los imperativos del realismo capitalista han logrado, de modo creciente, dominar: la educación. Durante la mayor parte de la década del 2000 he trabajado como profesor en un terciario del sistema Further Education. Y en las siguientes páginas me basaré sobre todo en esa experiencia. En el Reino Unido, los terciarios del sistema Further Education solían ser lugares a los que los estudiantes, generalmente procedentes de clase trabajadora, asistían en busca de una alternativa a la educación universitaria convencional, condicionada por mayores exigencias. Y desde que salieron de la órbita de la autoridad municipal a comienzos de los años 90, este tipo de instituciones comenzó a soportar las presiones tanto del mercado como de las políticas gubernamentales. Estos terciarios han estado a la vanguardia de los cambios que finalmente se extenderían al resto del sistema educativo y del sistema de servicios públicos en general. Fueron una especie de laboratorio en el que las reformas neoliberales de la educación se pusieron a prueba, y como tales resultan ser el mejor lugar para efectuar el análisis de los efectos del realismo capitalista.